Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. El día de hoy vamos a tener un seminario que nos va a compartir la doctora Susana Castro Obregón. Les voy a compartir brevemente su resumen curricular. La doctora Susana realizó sus estudios en la UNAM, obtuvo los grados de licenciada en investigación biomédica básica, maestra en biotecnología y doctora en investigación biomédica básica, especializándose en la muerte celular programada que ocurre durante el desarrollo embrionario de mamíferos. Realizó una estancia postdoctoral en el Burham Institute en la La Joya, California, perdón, de Estados Unidos, donde se inició en el estudio de los mecanismos de muerte celular que ocurren en enfermedades neurodegenerativas. Trabajó como investigadora en el Buck Institute for Research on Aging en Novato, California, donde se interesó en entender la biología del envejecimiento y realizó una estancia sabática en el Instituto Max Planck de Genética Molecular en Berlín. Y actualmente es investigadora del Departamento de Neurodesarrollo y Fisiología de la División de Neurociencias en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, donde estudia procesos celulares y moleculares que contribuyen al desarrollo embrionario, que en etapas posteriores de la vida favorecen el envejecimiento. Centra sus estudios en el sistema nervioso y compara la biología de especies de mamíferos que tienen diferente longevidad. La doctora Susana da clases a nivel de licenciatura y posgrado y ha formado estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado. Es la coordinadora de la licenciatura en neurociencias que se imparte en la ciudad universitaria y ha recibido diversas distinciones. Eh, También recibió el premio a la investigación médica Jorge Rosenkrantz en 2014, el estímulo a la investigación médica que otorga la Fundación Miguel Alemán en 2015 y el premio Pew de Innovación Médica en 2022. Fue nombrada embajadora científica de la Fundación Alexander von Humboldt del 2018 a 2024 y ha sido invitada a dar conferencias sobre su investigación en varios países y congresos nacionales e internacionales de su especialidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de varias sociedades científicas nacionales e internacionales de su especialidad. Ha publicado decenas de artículos científicos en revistas con arbitraje internacional y sus publicaciones han recibido miles de citas. Y bueno, sin más, los dejo con la ponencia de la doctora Susana Castro. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias por la presentación y bueno, por la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes nuestro trabajo. Hoy les voy a presentar lo que hemos hecho estudiando cómo contribuye la autofagia a mantener la estabilidad del genoma y a prevenir, digamos, la senescencia neuronal. Antes de comenzar, quisiera pues contarles como de manera global en el laboratorio. Lo que estudiamos se puede resumir así como el destino celular en el desarrollo y en el envejecimiento del sistema nervioso, como mencionaron en la semblanza. Lo que nos interesa estudiar de manera global son los procesos celulares y moleculares que son necesarios para el desarrollo embrionario, pero que en etapas posteriores de la vida se vuelven perjudiciales y contribuyen al envejecimiento. Usamos como modelo de estudio el ratón, la rata, el ratopín y células de humano. Actualmente el grupo está integrado por este conjunto de estudiantes. Se los quiero presentar antes de que se me acabe el tiempo. Billy es un estudiante de doctorado, junto con Iván, estudiante de maestría, y Camila, estudiante de licenciatura. Ellos estudian la parte del desarrollo del sistema nervioso en el ratón. Y Berenice, Laura, Antonio, Bere y Lau son estudiantes de doctorado, Antonio de maestría, Alfred de licenciatura. Ellos estudian al ratopín, ya les voy a contar un poquito más porque nos interesa estudiar la biología del ratopín. Y Lorelei es estudiante de doctorado que estudia el envejecimiento, cómo podemos retrasar, digamos, el envejecimiento, y son el trabajo digamos, de Lore, un poquito lo que les voy a presentar, pero básicamente los datos que les voy a compartir fueron las tesis doctorales de Daniel Moreno, que actualmente está haciendo un postdoctorado en la Universidad de Barcelona, y de Elisa Gorosieta,
que actualmente está haciendo un postdoctorado en el Salk Institute, en La Joya. Entonces, como para comenzar, lo que me refiero con el destino celular es eso, literalmente, si las células van a proliferar, a diferenciar, a morir, que son procesos pues esenciales para pues, desde el desarrollo embrionario, ¿no? Si consideramos desde la fecundación, pues es obvio que las células tienen que proliferar para generar la masa crítica, tienen que especializarse, ¿no? Está el proceso de diferenciación. Ya esto como que era obvio que tenía que suceder para formar un nuevo organismo. Ya en los 90 no era nada obvio que la muerte celular era esencial también para la morfogénesis, pero bueno, ya a estas alturas, o sea, digamos en el presente, ya es como un concepto clásico que es necesario, digamos, para que se forme, por ejemplo, la individualización de los dígitos, hay una combinación de la proliferación de las células que están en los dígitos con la eliminación de las células que están en el interdígito, ¿no? Y esto sucede en cualquier órgano que veamos en el desarrollo embrionario, en particular en el sistema nervioso, que es lo que estudiamos nosotros, pues la mitad de las células de las neuronas que se producen se eliminan. Y es parte de lo que queremos entender, cómo se regula qué población se mantiene y cuáles son los mecanismos por los cuales se lleva a cabo esta muerte celular. Pero recientemente, hace como hace 10 años, se describió otro proceso celular que es la senescencia celular. En este caso se le pone el apellido de programada porque ocurre en el desarrollo embrionario de una manera pues también muy precisa y reproducible en el tiempo y en el espacio, equivalente a la muerte celular programada. Así como les decía, la muerte de los interdígitos, si nos asomamos a un embrioncito de ratón, esta muerte ocurre exactamente a los 12 días de gestación. A los 11 días la patita está como una paleta, como se ve aquí, continua, y a los 12 días empiezan a morir y vean como aquí, por ejemplo, a los 14 días ya están perfectamente formados los dedos. Así como se localiza la muerte celular aquí, de manera equivalente se localiza la senescencia celular. Ya les voy a explicar un poco más las características, pero ahorita nada más, ahora sí que créanme que se ven azules y las podemos identificar. Entonces, por ejemplo, vean aquí esta rayita azul, es una línea de células que están en senescencia celular. Vean la localización tan precisa, ¿no? Es como la postura del guante. Y bueno, los biólogos del desarrollo, por un montón de experimentos de muchísimos años en varias especies, ya saben que esta localización, esta se llama la cresta apical ectodermal, y aquí están las células que señalizan cuál va a ser el patrón de desarrollo de la patita. Por ejemplo, dónde se va a ir poner el dedo gordo, dónde el índice, la parte dorsal, o sea, la palma o el dorso de la mano, y así en diferentes estructuras del embrión. Entonces, la senescencia celular se ha observado en lo que se llaman centros organizadores, ¿no? Del desarrollo embrionario. Y esto es algo que nos interesa mucho entender en el laboratorio, cómo contribuyen a pues, organizar la morfogénesis, porque la característica principal de las células senescentes es que secretan un conjunto de factores que alteran o que organizan el tejido de alrededor. También lo voy a hacer un poquito más adelante. Y su presencia es así, les digo, ya muy precisa, pero también muy transitoria, ¿no? Se encuentra en muy poquitos, o sea, en una etapa, en una temporalidad muy corta. Y se distingue por ejemplo, de la quiescencia, son células que no se están dividiendo como las células troncales, por ejemplo, que llega un estímulo mitótico y se dividen esas células. A diferencia de eso, las células en senescencia celular, al menos en experimentos en cultivo, se ha visto que si uno le pone mitóticos, las células no se dividen más. Y otra característica sorprendente es que también son resistentes a estímulos apoptóticos. Entonces, ya sabiendo molecularmente un poquito más cómo son, pues es que expresan genes que codifican para proteínas antiapoptóticas y genes que detienen en la progresión del ciclo celular. Pero lo más importante de estas células es que secretan este conjunto de moléculas que les decía, que son factores de crecimiento, mitógenos, factores que inducen angiogénesis, metaloproteinasas que modulan la matriz extracelular, citocinas y quimiosinas que atraen pues a macrófagos o a neutrófilos y las eliminan. Entonces, en este sentido se parecen un poquito a la muerte celular programada en el sentido de que
también producen moléculas, digamos, las células que se están muriendo, que dejan saber a las de al lado o a las células del sistema inmune, pues que se están muriendo, son reconocidas y son eliminadas. Las células senescentes fisiológicamente también son eliminadas por el sistema inmune. Eso es lo que le da su carácter como de existencia transitoria, ¿no? Y bueno, y tienen otras características, por ejemplo, para expresar este conjunto de proteínas, de moléculas que alteran el tejido de alrededor, pues hay un cambio en el patrón de expresión génica, ¿no? Colectivamente esto, se me olvidó mencionarles, se conoce como el fenotipo secretor asociado a la senescencia, por sus siglas en inglés, pues se le dice el SASP, ¿no? Y bueno, ya viendo pues qué tipo de moléculas secretan, pues se entiende, o según se puede imaginar por qué son tan importantes en el desarrollo embrionario. Van a dirigir la proliferación de las células, la diferenciación, facilitan la migración, ¿no? Al modelar la matriz extracelular. Entonces, por eso, digamos, la hipótesis que tenemos en el laboratorio es que estas células se encuentran en estos centros organizadores porque son las que secretan este conjunto de moléculas que organizan, ¿no? El patrón de desarrollo. Y lo más interesante es que este fenotipo se llama senescencia, que suena a envejecimiento, porque pues históricamente se descubrieron primero sí asociado al envejecimiento y a diferentes enfermedades, y después ya que se conocieron sus características, lo que define al fenotipo senescente, se encontró también que existían en el desarrollo. Y si se evita la senescencia celular en el desarrollo, pues se interrumpe, ¿no? El desarrollo, eso se ha hecho en experimentos en ratón. Y aquí les pongo una tablita ya un poquito vieja, en la que resumen las especies en las que se ha buscado y se ha encontrado senescencia celular programada. Aquí les pongo algunos ejemplos de ajolote o de genopus, en donde vean cómo también se encuentran en lugares, en regiones muy, muy particulares y en etapas muy precisas, ¿no? De desarrollo. También es transitoria su, su existencia. Y un poco se sabe cuál es la señalización que lleva al establecimiento de este fenotipo en el desarrollo embrionario y también en las diferentes, en ajolote, en genopus, en ratón, en zebrafish, coincide que está mediado a partir de la señalización TGF-beta, que conlleva la expresión de P21, que es un inhibidor de sinasas dependientes de ciclina que detiene el ciclo celular, ¿no? Y, o sea, justo eliminando a P21 es donde se ve que si las células no se vuelven senescentes, entonces se altera el desarrollo embrionario. Pero de esto se sabe bastante poco, hay muy pocos trabajos, la verdad, que hayan estudiado cuál es el mecanismo por el cual la senescencia celular programada contribuye pues, al desarrollo, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros estamos estudiando, que hoy no les voy a compartir esos resultados, ¿no? Solo de lo que les dije al principio. Pero entonces, como que resumiendo, pues las células senescentes, lo importante, como ellas, les digo que no se dividen, ahora sí que la importancia de las células senescentes no son ellas mismas, sino el efecto que hacen como pleiotrópico, que hacen sobre el tejido, por esta expresión de secreción de moléculas señalizadoras, ¿no? También secretan exosomas, también secretan lípidos bioactivos, etcétera. Pero esta exposición de las células del tejido circundante a esta señalización es transitoria. Y estas, ya les dije ejemplos del desarrollo embrionario, también es muy importante para la regeneración y la reparación de tejidos. Por ejemplo, cuando hay una herida, justo en donde se daña el tejido, las células de la orillita se vuelven senescentes y ayudan pues, a activar la reprogramación de las células de al lado para que se diferencien hacia el tipo celular que hace falta reemplazar. Y esto favorece la regeneración. Igualmente aquí, cuando se evita que haya células senescentes, se retrasa la regeneración o en lugar de que haya una regeneración, se forma una cicatriz, por ejemplo, ¿no? Y lo que sucede en algunas enfermedades crónicas y en el envejecimiento es que estas células senescentes, por un lado, se vuelven senescentes por estímulos diferentes. O sea, ya aquí se vuelven senescentes en respuesta a estrés, agentes que dañan el DNA, casi todos ellos, a diferencia de la senescencia celular programada o fisiológica, en donde es en respuesta a estímulos biológicos, ¿no? Y cuando se vuelven senescentes, entonces digamos como fuera de contexto, imaginan un órgano ya formado y empieza a secretar estas moléculas, empieza a secretar
por ejemplo, metaloproteinasas, pues altera la estructura del tejido, ¿no? Empieza a degradar la matriz extracelular. Si secreta factores de pues, mitógenos o induce vascularización en un órgano que ya está formado, pues al contrario, va a favorecer la tumorigénesis, ¿no? Y aquí, cuando empiezan a secretar, por ejemplo, esto se ha mostrado en particular con TGF-beta o interleucina 1 beta, induce senescencia parácrina, induce que las células de al lado se vuelvan senescentes y entonces se va amplificando este fenotipo y no son eliminadas por el sistema inmune. Ah, puede ser, o sea, que en el envejecimiento, pues el propio sistema inmune también ya no funciona bien, pero también pareciera que las moléculas de superficie que permiten reconocer a las células senescentes fisiológicas no se expresan acá, entonces entre que no funciona bien y que no son igualmente reconocidas, se van acumulando estas células senescentes y como también secretan estas citocinas que les decía que atraen al sistema inmune, pero no son eliminadas, lo que hacen es inducir inflamación crónica. Y la inflamación crónica acompaña un montón de enfermedades, ¿no? Incluso, por ejemplo, como artritis, etcétera, y pues al envejecimiento mismo. Entonces, ha habido un interés ya de la comunidad científica cada vez más grande de entender, pues, cómo se podría, o tratar de saber cómo se puede evitar que se acumulen las células senescentes. Entonces, nosotros en el laboratorio queremos entender cuáles son estas señales, por qué se vuelven senescentes de entrada y en particular, como estudiamos a las neuronas, queremos saber si es posible pues prevenir que se vuelvan senescentes y si las que ya sí se van senescentes, si es posible pues revertir el fenotipo, ¿no? Porque ahorita lo que se ha hecho es más bien tratar de matarlas a las células senescentes y como conociendo cuáles son las características moleculares por las cuales, por ejemplo, resisten a la apoptosis, que les decía que sobreexpresan proteínas antiapoptóticas, usando drogas que inhiben estas proteínas antiapoptóticas, pues ya permite que las células senescentes se mueran. Ahí, digamos, además de que expresan estas proteínas antiapoptóticas, tienen vías de señalización de sobrevivencia sobreactivadas. Entonces, usando una combinación, por ejemplo, de quercetina o de azacitidina, que inhiben esta vía de señalización de sobrevivencia, con alguna que inhiba las antiapoptóticas, se puede matar a las células senescentes. Estos se les llaman senolíticos. Y ya hay muchas pruebas, un montón de compañías que están desarrollando fármacos cada vez como más selectivos para eliminar las células senescentes. Y hay pruebas en humanos en donde ya se está tratando de reducir la manifestación de diferentes enfermedades crónicas con senolíticos, ¿no? Estos son ejemplos, esta como van a ser una revisión ya viejita, ahorita hay mucho más estudios en progreso, y por ejemplo de las más avanzadas son en arteriosclerosis, donde sí en personas se ha visto que se disminuye bastante los síntomas, eliminando las células senescentes. Y hay propuestas de que se puede también reducir el Alzheimer o el Parkinson. Sin embargo, aquí justo yo les quiero llamar la atención que en los trabajos en donde han propuesto esto es porque se ha observado que las células de la glía se vuelven senescentes y mejora el ratoncito cuando les ponen estos senolíticos. Sin embargo, nosotros hemos demostrado ahorita ya varios grupos también, y es los resultados que les voy a mostrar, que las neuronas también se vuelven senescentes. Entonces, si ya la persona, o sea, las neuronas están medio funcionando, ¿no? En una persona que tiene Alzheimer o que tiene Parkinson, si ponemos los senolíticos y las terminamos de matar, pues les va a ir peor. Entonces, por eso es que pensamos que es importante entender como molecularmente qué distingue a las neuronas senescentes para en lugar de matarlas, revertirlas, ¿no? Tratar de rescatar a esas neuronas. Entonces, pues esa es la parte que les voy a compartir. Y para esto quisiera, pues como definir a qué nos referimos nosotros con envejecimiento. Y es, en lugar de considerar que son un conjunto de enfermedades, es más bien, o sea, los cambios que ocurren asociados a la edad a todos los niveles, ¿no? En moléculas, a células o los órganos, y que estos cambios aumentan la probabilidad de morir, ¿no? Y haciendo un resumen, digamos, esta es una revisión que salió después de un meeting, ¿qué se ha observado? ¿Cuáles son esos cambios que se han observado con el paso del tiempo en diferentes especies que envejecen? Y se ve pues que está alterada la comunicación intercelular, que se agotan las células troncales, se acumulan las células senescentes que les acabo de mencionar,
las células tienen disfunción mitocondrial, hay inestabilidad del genoma, se pierde la proteostasis, que aquí se referiría a la función del proteasoma, por ejemplo, que se deja de degradar las proteínas. Es una característica, se sabe que deja de funcionar bien el proteasoma. Hay alteraciones epigenéticas, se daña la estructura de los telómeros y se pierde la regulación del sensado de nutrientes. Digamos, estas son clásicas que se habían descrito desde 2012, 2013, y estas son las que se han observado en los últimos años, y es que, por ejemplo, el microbioma está alterado, hay disbiosis, también se ve que se alteran las propiedades mecánicas de las células, hay una desregulación del splicing, y se altera con este patrón de expresión, y lo que les había dicho, hay inflamación crónica. Y acá en esta revisión ponen que se compromete la autofagia, que no funciona bien la autofagia, y lo que yo les quiero enfatizar es que todas estas características que están de este lado, hay artículos, trabajos donde demuestran que cuando la autofagia no funciona, suceden cada una de estas cosas. Se acumulan mitocondrias que no sirven. Yo les voy a presentar, bueno, que se altera la estabilidad del genoma, se pierde la proteostasis también, etcétera, ¿no? Entonces, y algo que se ha observado es esto, que disminuye la función de la autofagia con el paso del tiempo. Entonces, si la autofagia tiene digamos, el que falle la autofagia contribuye a que se generen cada una de estas características asociadas al envejecimiento, ¿no? Entonces, eso es por lo que a nosotros nos interesa entender qué cambia, por qué se está desregulando la autofagia. Y lo que es interesante es que, digamos, esto es lo que se observa en los organismos que envejecen, pero no todos los organismos envejecen y no a la misma tasa. Otro que nos interesa mucho es el ratopin, su nombre científico es Heterocephalus glaber, porque bajo esta definición de envejecimiento, podemos ver, por ejemplo, esta es cómo aumenta la probabilidad de morir, el riesgo de morir, conforme pasa el tiempo en los humanos, ¿no? Si este es el tiempo y este es el riesgo de morirse. O ven en caballo, en cambio el ratoncito, pero en cambio vean el ratopin, en inglés se llama Snake Mole Rat, pasan los años, o sea, un ratopin de 25 años tiene la misma probabilidad de morir que uno de 2 años, ¿no? Y cuando se asoman a sus células, se ve que no tienen estos cambios. Por ejemplo, no se sigue funcionando el proteasoma y la autofagia. Hay trabajos en donde no lo estudian como a detalle, pero sí sugieren que la autofagia sigue funcionando. Comparan la abundancia de proteínas que ejecutan la autofagia en un adulto de 20 años, bueno, en células, ¿no? De alguien de 20 años con alguien de 2, con recién nacidos, y son igualmente abundantes, cosa que no sucede con los de ratón. Y comparando con los de ratón, pues tienen mayor actividad autofágica las células de ratopin que las de ratón. Entonces, considerando, además poniendo en conjunto que hay muchos trabajos en donde han visto que intervenciones farmacológicas o genéticas que aumentan la longevidad, el mecanismo por el cual actúan lleva a la activación de la autofagia, y al revés, ¿no? Intervenciones que inhiben la autofagia causan, por ejemplo, neurodegeneración o disminuyen la esperanza de vida o aumentan enfermedades. Entonces, poniendo todo esto, es que nosotros la hipótesis como central del laboratorio es que es el control de la autofagia, la función de la autofagia, la que pudiera tener un efecto pues pleiotrópico, ¿no? Y causal del envejecimiento, y si lo logramos prevenir o mantener funcional, pues a lo mejor podríamos retrasar la aparición de las enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿no? Porque se sabe que la principal causa, principal factor de riesgo para que haya neurodegeneración, cáncer, osteoporosis, etcétera, pues es el envejecimiento mismo. Entonces, si entendemos cuáles son las bases moleculares que llevan a que suceda, a lo mejor lo podemos prevenir y retrasar y con eso pues mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Y de todos los cambios que ocurren, nos centramos en estudiar la senescencia celular porque tiene también este efecto pleiotrópico que ya les decía, ¿no? Al secretar estas moléculas que afectan digamos, no solo las células vecinas, sino pueden afectar incluso hasta otros órganos a través de
la secreción de los exosomas y eso, pues también, pues si nosotros podemos evitar que se acumulen las células senescentes, a lo mejor podemos evitar o retrasar, ¿no? La aparición de estas enfermedades. Y entonces, bueno, como el ratopín es un modelo emergente, nuevo, nosotros hasta donde yo sé somos los únicos que tenemos en Latinoamérica este modelo, pues se los quiero pues presentar y ofrecer a compartir si a alguien le interesa estudiar, pues ojalá que se interesen y con mucho gusto les compartimos este modelo. Son topos y son eusociales. Eso quiere decir que tienen, solo hay en principio, una reina, viven en colonias y solo hay una hembra reproductora que se reproduce con uno o dos machos. Y los demás de la colonia tienen como divisiones de funciones, ¿no? Y no son sexuales, no son maduros sexualmente. Pero lo más interesante para nosotros es que no envejecen, en el sentido que ya les dije, la definición de la probabilidad de morir, pero también no desarrollan cáncer, neurodegeneración, osteoporosis, la fertilidad se mantiene. Tenemos nosotros una hembra de 32 años que es la reina. Hay otros laboratorios que tienen ejemplares de 42 años y siguen vivos. Y experimentalmente se ha tratado de inducir que sus células se transformen, que se vuelvan cancerosas y pues no se mueren antes de transformarse, ¿no? Entonces nosotros queremos estudiar, pues, qué características celulares tienen, moleculares tienen sus células que evitan pues, volverse cancerosas. También las neuronas son súper extrañas, las neuronas pues, de humano, de ratón, se mueren por excitotoxicidad por glutamato, por ejemplo. Estas neuronas, ¿no? Aguantan un montón de glutamato, aguantan ácidos, aguantan, de todo el organismo puede estar sin oxígeno 17 minutos y sobreviven perfectamente. También tienen una conducta súper distintiva, por ejemplo, tienen vocalizaciones. Cada reina elabora su propia vocalización, casi como dialecto, y se la enseña a sus hijitos, ¿no? Y bueno, ya tienen muchas características, tienen un sistema inmune sensacional, o sea, lo que sea que se dediquen, igual hay algo interesante que ustedes pudieran estudiar. Y bueno, ya logramos tener una unidad reproductora, tenemos éxito, aquí se los quiero presentar, porque son muy bonitos, muy chistosos. No tienen pelo, por eso se llaman, por eso es en inglés el neck rat, y tienen otra conducta, o sea, son aquí casi como perrito, van. Y si oyen el pitido, no sé si oigan el sonido, pero hacen un poco para nosotros como pollitos, pero son vocalizaciones. Entonces, bueno, así como está este ratopín que no envejece, pues hay otras especies que envejecen súper rápido, como la marmoseta, que envejece de manera acelerada para ser un primate. Su esperanza de vida media es de 5 a 7 años, mientras que del ratopín es de más de 30 años. Pero ellos, a diferencia del ratón, lo opuesto, la mitad de su vida están con características de envejecimiento, ¿no? Y entonces aquí, en colaboración con el doctor Juan Rodríguez y la doctora Claudia Pérez, pues la hipótesis es que deberán de tener una autofagia, pues, menos funcional o de decaer pronto con el tiempo y una acumulación de células senescentes. Entonces, esto es lo que les quería compartir como para romper este esquema que tenemos de que el envejecimiento es inevitable. Pues ya el ratopín nos enseña que biológicamente, pues no sé si es posible vivir la gran parte de la vida sin deterioro biológico. Entonces, bueno, ya entrando un poquito más en detalle, poniendo en resumen cuáles son las diferentes señales que activan a la senescencia. Ya les había dicho que en el desarrollo embrionario, la senescencia programada, pues son señales fisiológicas, son señales de desarrollo, pero ya hablando en el adulto, lo que lleva al envejecimiento, pues son señales que en casi todas la célula los interpreta como daño al DNA. Pero lo interesante es que no importa cómo empiece, todos ellas convergen en la expresión de estas proteínas inhibidoras de CDKs, ¿no? P16 y P21. Y estas proteínas, pues ya les digo que son las que inhiben el ciclo celular, pero no solamente porque, digamos que, por ejemplo, el P16 sí se ha hecho el experimento de sobreexpresarla y eso hace que las células se vuelvan senescentes, ¿no? Pero
hay las células, les decía, las quiescentes, por ejemplo, no son senescentes, ¿no? O sea, no es o las células posmitóticas, ¿no? Las mismas neuronas, las células musculares. O sea, no es porque ya no se dividen por lo que se hicieron senescentes, ¿no? Este, y bueno, aquí nos parece interesante que así como el daño al DNA induce senescencia, pues resulta que la autofagia protege al genoma, ¿no? Que al ver las mutaciones, ya que se conoce la maquinaria molecular que ejecuta la autofagia, se puede ver que la mitad del 50% de los cánceres tienen mutados genes autofágicos, no están con la misma frecuencia que P53, por ejemplo, ¿no? Y hay experimentos de nosotros y otros grupos en donde el estimular la autofagia acelera la reparación del DNA. Entonces, por eso es que creemos que también que el que falle la autofagia, pues contribuye a que se mantenga el DNA dañado y la señalización que llevaría a volverse senescentes, ¿no? Entonces, nada más este es un resumencito rápido para que un poco familiarizarles o recordarles los pasos esenciales, lo que usamos nosotros para estudiar a la autofagia. Por autofagia, aquí les voy a hablar solamente de la macroautofagia, y lo que involucra es de la selección de un fragmento, o sea, de un cargo citoplásmico a degradarse, que pudiera ser una mitocondria depolarizada, que es engullida en una vesícula a partir de una membrana que se llama fagóforo, en un autofagosoma que se fusiona a un lisosoma, y son las enzimas del lisosoma las que van a degradar el contenido engullido, ¿no? Y para que esto suceda, pues, participan un montón de moléculas, pero las relevantes para mostrarles los experimentos que hacemos es esta proteína que se llama LC3, que es la que ayuda a que se forme el autofagosoma y a seleccionar el cargo junto con un receptor autofágico, la proteína más común y que nosotros detectamos en estos estudios que les voy a presentar, se llama P62 o es el puestosoma, que tiene por un lado un dominio de interacción con LS3, lo que le permite reconocer la vesícula que esté marcada con LS3, o sea, el fagóforo, y un dominio de interacción con la marca que detecta el cargo a degradar. En este caso, por ejemplo, que es una mitocondria depolarizada, la marca sería ubiquitina. Entonces, P62 tiene un dominio para unir a ubiquitina, otro para unir a LS3. Entonces, se pega a las mitocondrias ubiquitinadas porque se depolarizaron, y entonces es como selecciona y guía la curvatura, digamos, de la membrana para ver hacia dónde se debe de cerrar para envolver el cargo. Y para que se inicie la formación del fagóforo hace falta que se active un complejo en el cual participan diferentes proteínas, pero quisiera llamar la atención de Beclin-1 en particular porque es una de las que detectamos. Y digamos, proceso se puede inhibir a diferentes etapas. Podemos inhibir el inicio con spouting, que lleva a la degradación de Becklin y entonces no se forma, no se inicia la formación de los autofagosomas, o se puede inhibir al final, se puede inhibir la fusión del autofagosoma con el lisosoma con cloroquina, ¿no? Y entonces, digamos que sí se forman los autofagosomas, pero ya no se puede degradar. Y creo que no se los puse, pero podemos también estimular la autofagia con trialosa que induce a que haya el flujo de la autofagia, ¿no? Entonces, pues la primera parte que les voy a compartir son los resultados que hemos encontrado que llevan digamos, a proponer que la autofagia contribuye a preservar la estabilidad genómica al degradar material dañado. Y fue la tesis doctoral de Gabriel Muciño, que descubrió que esto es un proceso que está sucediendo constantemente en células normales, ¿no? Que se llama nucleofagia porque en particular se está degradando parte del núcleo, así como mitofagia porque degrada mitocondrias, ¿no? Entonces, lo primero que hizo fue poner un modelo para estudiar el daño y la reparación al DNA. Y él usó fibroblastos embrionarios de ratón, o sea, células normales, no cancerosas ni inmortalizadas, no son líneas celulares, son cultivos primarios, en donde con la dosis subletal de topócido, dándole nada más, exponiendo las 2 horas, se rompe el DNA, se retira el etipócido y las células pueden reparar el DNA, ¿no? Entonces él encontró que a la dosis que él da por 2 horas, en 5 horas, o sea, se rompe el DNA y en 5 horas se recupera. Como midió, ay, perdón, ya me adelanté. Aquí está. Este,
como midió la ruptura del DNA y la reparación es con un ensayo Cometa, que es un ensayo súper viejo, los jóvenes a lo mejor no lo conocen, en donde se aíslan los núcleos de las células y se ponen en agar, como tipo gel, pero sin el peinecito, y se le pone corriente, igual que cualquier gel de DNA. Si el DNA está entero, pues no se puede casi migrar, pero si está roto, pues sí puede, ¿no?, migrar. Entonces, la longitud del con meta es un estimado del grado de ruptura del DNA. Entonces, pueden ver como 2 horas después de darle topósido, pues los núcleos casi todos tienen el DNA roto, y eso es lo que aquí se cuantifica, cuál es el largo de esa colita. Y vean como a las 3 horas ya está pues, medio reparado y a las 5 horas ya está muy parecido al control. Y en cambio, si le pones Spouting, que es esta droga que inhibe a la autofagia, el grado de ruptura del DNA es mayor y a las 5 horas no se ha terminado de reparar, ¿no? Este, digamos, cuando se rompe el DNA, pues las células tienen una maquinaria molecular para reconocer que hubo el daño. Se activa una serie de sinasas. En particular, aquí no les voy a dar toda la señalización, pero se activa ATM, que lleva a la fosforilación de una variante de histona que se llama H2AX, que cuando se fosforila se llama gamma H2AX, y esta gamma H2AX es la que atrae a la maquinaria de reparación del DNA. Entonces, aquí pueden ver cómo si las células, cuando no están, bueno, este es el control, casi no tienen la fosforilada de esta histona. Después de 2 horas de daño, está llenísimo, casi todo el genoma que se ve que tiene DNA dañado. Y a las 5 horas de reparación ya se está casi resolviendo, ya se está eliminando esta fosforilación. Y lo que es muy interesante y que descubrió Gabriel por ser un observador muy meticuloso, es que si ven, o sea, viendo al detalle las células, vean cómo tienen estos chipotitos los núcleos. Y a las 2 horas, o sea, hay veces que, o sea, que hay chipotitos, pero también esto es como puro DAPI, estamos viendo aquí el DNA. El DNA está fuera de las células, sacan estos, pudieran ser micronúcleos, se llaman micronúcleos cuando también tienen envoltura nuclear, o pudiera ser nada más cromatina, ¿no? Como aquí nada más estamos viendo con DAPI, vean cómo se está saliendo el DNA. Y lo que es interesante es que las células sacan el DNA que está dañado, ¿no? Y a las 5 horas de reparación, pues ya van disminuyendo. Entonces, tuvo Gabriel el cuidado, digamos, y la meticulosidad de fijarse cuándo habían chipotitos. Estos son los bots, en inglés, y estos son los micronúcleos. Aquí pueden ver, aquí, o sea, digamos que para que fuera más evidente, lo de Emilio. Y aquí tienen los bots. Fíjense cómo está compartamentalizado o enriquecido con DNA dañado, justo lo que está en los chipotitos. Y para saber que efectivamente son micronúcleos, hizo una inmuno para localizar componentes de la envoltura nuclear, como la lámina AC o la lámina B1. Y vean cómo, aquí por ejemplo, vean los chipotitos, como sí están rodeados de lámina B1, ¿no? Entonces sí podemos decir que son micronúcleos. Esto que se forma en micronúcleos es algo que saben los oncólogos desde hace muchísimo y de hecho lo usan como para estimar el grado de malignidad y así. Lo que fue la contribución original de Gabriel es descubrir que en las células normales, sin tratar, también hay chipotitos. O sea, la formación de los bots y la formación de micronúcleos es una parte, o sea, es parte de la dinámica normal, digamos, fisiológica de las células, no solamente cuando se rompe muchísimo el DNA. Pues ver, aquí está cuantificado. Encontró, así como resumiéndole, como en el 15% de las células tendrían al menos un chipotito y un 5% tendría un micronúcleo, ¿no? De las células sin tratar. O sea, ya digamos que nos interesó mucho más entender lo fisiológico. Sí continúo estudiando el daño y la reparación y el papel de la autofagia en eso, pero lo que quiero resaltar y compartir con ustedes es lo que pasa en la fisiología normal. Y esto nada más para que no se me olvide, o sea, digamos que nosotros fuimos como los primeros que dijimos que esto pasa de manera basal y ahora en junio salió un artículo en donde muestra que en el desarrollo embrionario las neuronas también sacan
micronúcleos, pero ahí ellos basan que los secretan de la célula y son engullidos por microglía y eso cambia la fisiología de la microglía. O sea, yo creo que está resultando súper interesante y bueno, ya es novedoso esta dinámica, ¿no? O sea, de que salgan los micronúcleos, la vida de los micronúcleos, mucho más allá del cáncer. Por eso es que les quise compartir este trabajo en particular. Eh, entonces, lo siguiente que se preguntó Gabriel es si la autofagia contribuye a la eliminación. Otra cosa que no les enfaticé es que las células tienen un mecanismo también, así como detectan que se rompió el DNA, también detectan que hay DNA en el citoplasma, ¿no? Y esto es detectado por la vía de SIGAS y lleva a la activación del interferón y a una respuesta también inflamatoria, ¿no? Entonces, que eso está muy bien cuando, por ejemplo, si el DNA es de una bacteria o es de un virus, o sea, si pues, se puede hacer una infección, pues sí se tiene que alertar al sistema inmune y la célula se muere, la célula se suicida cuando detecta un genoma extraño en el citoplasma. Esta misma vía se puede activar si el genoma es de la propia célula, porque no debe de haber DNA suelto en el citoplasma. Entonces, si se sale el DNA de las mitocondrias, también lo detecta la vía de SIGAS, y si se sale el DNA del núcleo, pues también. Entonces, si el DNA está protegido, está envuelto, está en la envoltura nuclear, no lo va a ver de la vía de SIGAS, ¿no? Entonces, no se va a activar la respuesta inflamatoria. Y es muy importante entonces prevenir ahora sí que se le salga el relleno, que se dañe la envoltura nuclear y se salga el DNA. Entonces, por eso la hipótesis fue eh, que por autofagia se deberían de eliminar los micronúcleos antes de que se dañara la envoltura nuclear, porque además en los micronúcleos sí se ha descrito que no tienen maquinaria pues de reparar como si el núcleo, ¿no? La envoltura nuclear en el núcleo pues está constantemente siendo monitoreada y reparada, y los micronúcleos ya no. Entonces eventualmente se dañan y se saldría. Entonces, digamos, se expondría el DNA y entonces pues se llevaría esta respuesta que les digo, ¿no? Inflamatoria. Entonces, lo que buscó Gabriel y encontró, aquí las mostramos en estas fotos, por ejemplo, como en las células está el chipotito, aquí pueden ver que está DAPI y está rodeado por LS3, ¿no? Que es lo que nos habla de que se está formando un autofagosoma, y también está Becklin ahí localizado. Y el lisotracker es una molécula que marca, pues bueno, lisosomas, como dice su nombre, pero también autolisosomas, ¿no? Cuando ya se fusionó. Entonces aquí, como estamos viendo que están las tres localizadas en el mismo lugar, sí podemos decir que es un autolisosoma, ¿no? Si solo fuera listotracker, pues no podemos distinguir un lisosoma de un autolisosoma, pero al ver que tiene proteínas autofágicas, pues sí podemos decir que es un autolisosoma. Y entonces aquí podemos decir que sí se forman, digamos, cuando dice alteraciones nucleares, es la suma de chipotitos o de micronúcleos, ¿no? Que están siendo, pues, engullidos en un autolisosoma. Y, y bueno, estás cuantificando cuántos tienen LS3 y cuántos tienen Becklin, y efectivamente estos componentes de la autofagia están pues, en estos, pues, rodeando, ¿no? El componente. Entonces, nuestra hipótesis era, bueno, están los micronúcleos van a ser, o los chipotitos, eh, si nosotros inhibimos a la autofagia, se deben de acumular, ¿no? Si el mecanismo y lo que está haciendo la autofagia es eliminarlo. Y bueno, se lo estoy contando históricamente porque nos salió al revés. En colaboración con la doctora Sandra Cabrera de Facultad de Ciencias en la UNAM, ella nos proporcionó fibroblastos embrionarios de ratón, knockout mutante en ATG4, que es una proteasa necesaria para el inicio de la autofagia, ¿no? En resumen. Entonces, aquí pueden ver que no tiene autofagia y bueno, en resumen, que no tiene autofagia, pero vean, la sorpresa fue que en los fibroblastos que no pueden llevar a cabo la autofagia, tienen menos chipotitos. Entonces, con esto, pues lo que pareciera es que se requiere la maquinaria para formar autofagosomas para empezar a formar el chipotito, ¿no? En el núcleo. Y esto coincide, digamos, con
la nucleofagia que se describió en levadura, ahí le llaman piecemeal, porque ahí justo lo que pasa es que la vacuola, que es como le llaman los levadurólogos al lisosoma de la levadura, pellizca el núcleo y le arranca un pedacito. Las moléculas que se han descrito que llevan a cabo la nucleofagia en levadura no están conservadas en humano, entonces molecularmente es diferente, pero sí pareciera que más bien es el autofagosoma el que se acerca al núcleo para hacerle el chipotito, ¿no? Y o sea, quisimos ahondar un poquito más qué tan frecuente es esto de que se sale, o qué es lo que se está saliendo del núcleo. Y esto ya habría que verlo como con más detalle y en colaboración con el doctor Adán Guerrero del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada, que está localizado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, nos ayudó a hacer microscopía de super resolución y detectamos que, bueno, Gabriel detectó junto con Adán que súper interesante, no solamente el DNA así como normal que ya les estaba mostrando, pero también cuando uno usa el topósido, que es lo que les decía que era nuestro modelo, lo que hace el topósido es que se une a la topoisomerasa 2 y como que la congela, se que hace un enlace covalente en donde ya no puede continuar la topo 2, corta el DNA, pero ya no puede ligarlo y entonces se queda la ruptura del DNA y se quedan estos complejos eh, de topoisomerasa 2 con el DNA, que parecería que la célula los está escupiendo, sacando del núcleo. Ven, esta es una inmuno, aquí está con DAPI y aquí está la topoisomerasa 2A y la 2B. Vean cómo la topoisomerasa está siendo pues sacada, ¿no? Está presente en los micronúcleos y esto está acompañado también por LS3 y por DECLIN. Entonces, se ve que es un mecanismo por el cual, o sea, esta dinámica nuclear y esta participación de la autofagia en como limpiar, digamos, el núcleo, se extiende también a estos complejos que no puede resolver la célula, ¿no? Eh, y esto lo vimos también, aquí tuvieron la fortuna de encontrar en una microscopía electrónica en donde este es el núcleo, encontraron en tránsito, esto es en colaboración con el doctor Horacio Merchant, que es un experto en microscopía electrónica fantástico, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, también en la UNAM. Y aquí lo que hicimos fue una inmunooro doble, con bolitas de oro coloidal chiquito, estaba, o sea, el anticuerpo secundario que reconoce al anticuerpo primario contra topo 2 estaba asociado a unas bolitas de oro coloidal de un diámetro mayor que el anticuerpo secundario que reconoce a LS3, ¿no? Este, que es de un diámetro menor. Entonces podemos distinguir a topo 2 de LS3. Entonces podemos ver cómo están en el mismo complejo, el LS3 con la topoisomerasa, y aquí es justo que estamos viendo cómo les están sacando del núcleo. Aquí pueden ver cómo está rodeado, ¿no? Cómo está el LS3 alrededor de la topo 2. Y también Gabriel aquí propuso que tal vez la autofagia, la nucleofagia en particular, está contribuyendo a mantener la proteostasis entonces también del núcleo, ¿no? Digamos que el primer ejemplo fue sacando el DNA normal, el otro cuando está dañado, ¿no? Tratado con antopósido, y acá sus células también normales, sucede también en respuesta al daño, pero las células normales también resulta que sacan fibrilarina, que es un componente del nucleolo, que es una de las proteínas mucho más abundantes. Entonces, pueden ver cómo está también pues, quién sabe si micronúcleo o un chipote, porque esto pareciera que está unido, no está completamente despegado, ¿no? Del núcleo. A veces se puede ver el puentecito que mantiene como al micronúcleo con el núcleo principal. Entonces, pues con esto les presenté algunos ejemplos de cómo hemos visto que la nucleofagia, pues parece que sí contribuye a mantener la estabilidad global, ¿no? del genoma, no solamente que el DNA no esté roto, un poco pues hasta la proteostasis del núcleo. Y entonces
con esto en mente, si la autofagia deja de funcionar con el paso del tiempo, pues podría contribuir entonces también al establecimiento pues de la senescencia, ¿no? Que es algo que se sabe, que ya les había dicho al principio, que cuando se daña el DNA, pues las células se vuelven senescentes. Y, y bueno, eso es lo que eh, nosotros hemos visto, que también se acumula DNA dañado en el cerebro de ratas y ratones viejos. Y les voy a presentar los datos. Estos ya están publicados hace varios años, pero se los quiero compartir. Por esto que les decía que al principio, o sea, que está ahorita de moda usar los senolíticos y se propone usarlos incluso para enfermedades neurodegenerativas. Pero si no tenemos en mente que las neuronas también son senescentes, pues se deja de considerar que también pudiera pues matar a las neuronas, ¿no? No solo las células gliales que sí se podrían reemplazar. Entonces, les voy a compartir pues un poco los datos. Este es un esquemita para recordarles de las características de las células senescentes. Hay algo que no les dije nunca, pero ¿por qué se ponían azules? Perdón, se me olvidó decirles. Es que otra de las características de las células senescentes es que aumenta la actividad de una enzima lisosomal que tiene actividad tipo beta-galactosidasa. Entonces, si uno les pone XGAL, así como el de las bacterias, los microbiólogos de hace muchos años, las células pues se vuelven azules. Y digamos, todas las células expresan esta proteína lisosomal, pero las células senescentes aumentan muchísimo la cantidad. Entonces, si uno hace este ensayo a un pH subóptimo, se puede distinguir solamente aquellas células, o sea, se vuelven azules solamente aquellas que tengan un exceso de actividad de beta-galactosidasa. Y por eso se le llama asociado a la senescencia, porque se hace a este pH subóptimo. Si uno lo hace a pH óptimo, todo se pone azul, ¿no? Entonces pueden ver cómo aquí les pongo un ejemplo de cortes de corteza y de hipocampo de ratas de 4 meses contra 25 meses y vean cómo se acumulan las células, en este caso pues que expresan mucho más beta-galactosidasa. Otra característica de la senescencia asociada al envejecimiento, que esto no sucede en la programada o en la fisiológica, es la acumulación de lipofuscina, que son agregados moleculares de lípidos, carbohidratos, proteínas, etcétera, que la célula ya no puede degradar, se acumulan adentro de los lisosomas. Los lisosomas, aunque son muchos y están grandotes, no funcionan, ya no degradan bien. Y bueno, y esta la lipofuscina se puede ver porque autoflorece, ¿no? Siempre lo pueden poner en el canal verde, en el rojo, ahí se ve. Y, y pueden ver cómo se acumula pues, en los viejos, ¿no? La otra característica que les decía es que se aumenta la expresión de estas proteínas inhibidoras del ciclo celular, P16 y P21, y como vean cómo también sucede en las neuronas, ¿no? Este es P21 y este es P16, y esto también se los quiero enfatizar porque las neuronas pues son posmitóticas y no haría falta expresar pues, un gen que inhiba el ciclo celular si esa fuera su única función. Entonces, algo más lo están haciendo P21 y P16 asociado para inducirse en esencia, algo más que inhibir a las CDKs para inhibir el ciclo celular. Y una característica que distingue a las células senescentes en el envejecimiento es que se les deforma la envoltura nuclear. Si una célula senescente programada tiene el núcleo es perfecto, es el óvalo normal, ¿no? Como una célula joven. Pero en la senescencia ya la que se quedó persistente, con el paso del tiempo, se deforma el núcleo y vean cómo cambia de morfología. Y tienen esta respuesta sostenida de daño al DNA que les decía, ¿no? Y bueno, y lo que también les decía al principio es que la característica principal de las células senescentes es que secretan este conjunto de moléculas que alteran el tejido circundante. Si tuviéramos nada más las neuronas que se vuelven senescentes, que adquieren estas características, pues no pasaría nada, ¿no? Pero el problema es que si empiezan a secretar moléculas que alteran pues el resto del cerebro, pues sí que pueden afectar de manera como sistémica. Entonces, para ver si estaban produciendo moléculas del SAS, del fenotipo secretorio asociado a la senescencia, analizamos la expresión de GATA4, que es un factor de transcripción que justamente ya activa la vía de NF-κB que induce la expresión de genes proinflamatorios. Entonces pueden ver cómo aumenta la cantidad de GATA4 en cerebros viejos y propias
enzimas proinflamatorias, ¿no? Como IL-6. Entonces, para estudiar por qué se vuelven senescentes las neuronas, Daniel Moreno, durante su doctorado, estableció un modelo in vitro para estudiar la senescencia neuronal. Entonces, lo que él hace son cultivos primarios de neuronas de rata, que cultivando las 26 días en in vitro, adquieren las mismas características que les acabo de contar, ¿no? No se las voy a dar ya en detalle, pero sabían acumulan beta-galactosidasa, acumulan lipofuscina, expresan beta-galactosidasa, se les altera el núcleo, se activa la expresión de P21 y de P16, que no se los muestro, acumulan la señal de daño al DNA. Y, y algo que les quiero resaltar es que en estos cultivos primarios, ahí empezamos con un 90% neuronas, 10% glía, pero no les ponemos inhibidores de la proliferación para la glía. Entonces, conforme pasa el tiempo, ya llega a haber la mitad de neuronas y la mitad de glía. Y lo que nosotros podemos distinguir si son neuronas, expresan beta-3 tubulina, y si son glía, expresan GFAP. Lo que es interesante es que a los 26 días, las que son senescentes son las neuronas. Las glías sí se vuelven senescentes, pero como hasta los 40 días. Entonces, al menos en nuestro modelo in vitro, descubrió Daniel que primero las neuronas adquieren el fenotipo senescente y después las de la glía. Y en vivo pareciera que también es así. Y para saber si efectivamente estas neuronas pudieran estar secretando moléculas que alteran el funcionamiento de las otras células, Daniel colectó medio condicionado de estas neuronas senescentes y detectó la presencia por ELISA de varias de estas citocinas que se sabe que son constituyentes del SASP en otros tipos celulares. De las más interesantes es esta MCP1, porque MCP1 además se sabe que induce senescencia parácrina. Entonces, si ven cómo se ven en racimitos las neuronas senescentes, entonces pareciera como que unas poquitas que se hacen senescentes empiezan a secretar tal vez MCP1, que hace que las de al lado también se vuelvan senescentes. O sea, sí se está como contagiando. Y para probar si efectivamente tenían esta función de inducir senescencia parácrina o de alterar el fenotipo, tomó Daniel el medio condicionado de las neuronas senescentes y lo puso en un cultivo fresco de neuronas que les digo que son que tienen solamente a los 6 días, son 90% neuronas, 6% glía, y les dejó por 6 días el medio condicionado. Y vean cómo este es un inmuno para detectar las células gliales que expresen GFAP. El cultivo normal casi no tiene GFAP, o sea, tiene un 10%. Poniéndole medio condicionado de neuronas de 6 días, jóvenes, que no tienen fenotipo senescente, casi no cambia, pero poniéndoles el medio condicionado de las neuronas que ya tienen características senescentes, vean cómo induce la proliferación de la glía. Y la gliosis es una de las características de envejecimiento. Entonces, sí, las neuronas están pues alterando, ¿no? la fisiología del cerebro. Y esta fue la tesis de licenciatura de Alex Pomer, en donde él tomó este medio condicionado de las neuronas senescentes y quiso saber si podrían inducir senescencia en fibroblastos embrionarios de ratón. Entonces, pues estas son diferentes características, ¿no? Aquí pueden ver que efectivamente cuando pone medio condicionado de unas neuronas de 26 días, se vuelven, expresan beta-galactosidasa, aumenta la expresión de P16, que es el inhibidor del ciclo celular, y de P21, y disminuye la abundancia de células que expresan Ki67, que es un marcador de proliferación. Entonces, estas sí son células mitóticas, y cuando se vuelven senescentes, aquí sí se ve que inhiben, que dejan de dividirse. Aumenta la fosforilación de la histona que señaliza para daño al DNA y también la expresión de IL-6. Entonces, sí, las neuronas están efectivamente secretando moléculas que alteran el tejido, o sea, si tienen un SASP funcional, ¿no? Entonces, pues ahora sí, volviendo a nuestra hipótesis inicial, que les decíamos que tal vez se volvían senescentes porque falla la autofagia, pues quisimos ver si efectivamente estaba fallando la autofagia en el cerebro cuando se están volviendo senescentes. Y ven, aquí les muestro inmunofluorescencias de cerebros de ratas de 4 o 25 meses y vean LC3 como si se interrumpe el flujo de la autofagia, se acumula LC3
Y lo mismo que P62, que son estas proteínas que les decía, el receptor que reconoce el cargo. Entonces vean cómo se está acumulando. Y aquí tenemos una doble inmuno de LS3 con P62 y se ve que no, casi no colocalizan. Lo que está fallando, esto quiere decir que lo que está fallando es la fusión del autofagosoma con el lisosoma. Y lo que es interesante es que nuestro modelo in vitro también reprodujo esta inhibición del flujo de la autofagia. Aquí estamos detectando autofagosomas con Cyto-ID, que es un componente que se acumula en los autofagosomas. Y vean cómo las neuronas de 26 días tienen un montón de autofagosomas que se pueden observar por microscopía electrónica también. Y aquí hicimos un immunogolf contra LS3, para demostrar que efectivamente estas vesículas son autofagosomas. Y a la hora de teñir con el Isotracker, por ejemplo, o con LAP1, que es un marcador de lisosomas, se ve que tampoco se fusionan P16 y LAP1, ¿no? Entonces, justamente lo que está interrumpido en las neuronas con el paso del tiempo es la fusión de los lisosomas con los autofagosomas. Entonces, el inicio de la autofagia está funcionando bien, pero no el flujo, ¿no? Al inicio me refiero a la formación de los autofagosomas. Entonces, para estudiar si la autofagia era de verdad como no solamente una correlación, sino que la falla de la autofagia causara la senescencia, Daniel lo que hizo fue modular la autofagia, ya sea activarla con trealosa o inhibirla con spouting en estas ventanas de tiempo, ¿no? En el cultivo. Ya sabemos que a los 26 días son senescentes. En este caso, el readout fue ver la actividad de beta-galactosidasa. Entonces él dijo, bueno, ¿cuántas células son senescentes a los 26 días si yo inhibo la autofagia, por ejemplo, entre los 6 y los 13 días? Y es esto lo que está aquí cuantificado. Pueden ver cómo inhibiendo la autofagia aumenta el porcentaje de neuronas senescentes y lo contrario, estimulando la autofagia con trealosa, retrasa o disminuye el número de neuronas senescentes, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo se recupera también la morfología nuclear cuando se trata con trealosa. Entonces, sí, efectivamente la falla en la autofagia está haciendo que las neuronas se vuelvan senescentes. Entonces, lo siguiente fue ver por qué falla la autofagia, pero estoy viendo que ya son las 10, entonces quisiera preguntarles si aquí le paro o si porque ya me tardé mucho. Adelante, doctora, por favor, continúe. Ok, gracias. Entonces, bueno, ya la última parte es lo que hemos hecho para ver por qué es que se atrofia la autofagia. Y de aquí la inspiración vino de un trabajo que hizo el doctor Urbano Cisneros en el CIMBESTAB. Bueno, su grupo, ellos publicaron que fibroblastos de pacientes con el síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford vieron que tiene una mayor expresión de la exportina, CREM1, lo cual lleva a que se salgan las proteínas nucleares al citoplasma, se deslocalizan. Y ellos demostraron que inhibiendo a esta exportina CREM1, lograron retener a las proteínas que ellos midieron en el núcleo, y esto disminuyó el fenotipo senescente en los fibroblastos. Entonces, y paralelamente salieron dos trabajos, aquí les muestro uno, este es en C. elegans, salió otro en Drosophila, en donde también ellos describen que en estas dos especies aumenta la actividad del ortólogo de CREM1, se llama EXPO1, en el envejecimiento, y ellos también inhibiendo a la exportina lograron mantener proteínas nucleares en el núcleo. En particular, ellos sí se fijaron en este factor de transcripción, TFEB, que es un factor maestro que transcribe genes de autofagia y de biogénesis lisosomal y de biogénesis mitocondrial. Entonces, si TFEB está en el citoplasma, no puede haber autofagia funcional porque no hay biogénesis de lisosomas, ¿no? Ni genes autofágicos. Entonces, ellos ven que al aumentar la cantidad de TFB, al retenerlo en el núcleo, recuperaron la autofagia y se aumentó la longevidad. Entonces, Lisa Gorostieta, una alumna de doctorado, integró la información y dijo, a lo mejor esto está pasando en el envejecimiento fisiológico en el ratón también. O sea, no solo en progeria en el humano y en C. elegans, sino capaz que sí es generalizado que aumente la actividad de CREM1, y eso puede estar sacando TFB en el cerebro del ratón e inhibiendo la autofagia. Entonces, pues decidió probarlo y vio que efectivamente, comparando en el cerebro de ratones de 24 meses contra 3 meses,
CREM1 aumenta muchísimo en diferentes regiones del cerebro y esto correlaciona con una pérdida de la localización nuclear de TFB en las mismas regiones y de STAT3, que es otra proteína que debería de estar en el núcleo y cuando está en el citoplasma inhibe la autofagia. Entonces, lo que vio que efectivamente correlaciona que las células que tienen más CREM1 tienen atrofia de la autofagia porque acumulan a P62. Y lo que vio es que además las células que tienen más actividad de CREM1 son senescentes porque expresan aquí, por ejemplo, a P16, ¿no? Y demostró que son neuronas viendo que son MAP1. Entonces, en resumen, digamos, sí ve que en el envejecimiento aumentó CREM1, la cantidad de CREM1, y esto correlaciona con que se atrofia la autofagia y con que las neuronas se vuelven senescentes. Entonces, pues se colaboraron, Lisa y Daniel, que es el que tenía el modelo in vitro, dijo, vamos a ver si in vitro también aumenta CREM1, también efectivamente aumentó CREM1, y también la localización nuclear de TFB disminuyó. Y lo que hicieron fue probar si inhibiendo a CREM1 se podía restaurar la localización nuclear de TFB, como lo había dicho Bulmaro en las células de progeria, y vieron que efectivamente poniéndole leptomicina, que es el inhibidor de CREM1, se vuelve a localizar TFB en el núcleo, y esto correlaciona con un rescate de la inhibición del flujo autofágico. Aquí podemos ver, por ejemplo, estas son células a los 26 días, cómo tienen a P62 acumulado, que es una evidencia de que se inhibió el flujo autofágico, y cuando se tratan con P62, perdón, cuando se tratan con leptomicina, P62 ya se puede volver a degradar, ¿no? Y lo mismo probaron con LC3. Y entonces, bueno, sí se restablece el flujo autofágico. Entonces, la siguiente pregunta fue, ¿esto correlaciona o esto evita que las neuronas se vuelvan senescentes? Y ven que efectivamente, viendo, aquí en este caso se está detectando a beta-galactosidasa en el confocal, por eso se ve violeta, para demostrar que son efectivamente neuronas las células que estamos estudiando. Y ven cómo esta es la abundancia de beta-galactosidasa en células control y cómo con leptomicina disminuye la cantidad de neuronas senescentes. Entonces, pues en resumen, lo que hemos visto tanto in vivo como in vitro es que con el paso del tiempo aumenta la cantidad de CREM1, la exportina nuclear, que lleva a la localización nuclear, que diga citoplásmica, de factores de transcripción importantes como TFB, que entonces ya no pueden mantener la autofagia funcional. Esto lleva a la atrofia del flujo autofágico y a la senescencia neuronal. Pero esto es rescatable porque si inhibimos la actividad de CREM1, se vuelve a localizar TFB en el núcleo, con lo cual se restablece la autofagia y se previene la senescencia neuronal. Entonces, en lo que estamos en el presente es en probar si esto sucede en vivo, si nosotros podemos modular la actividad de CREM1. No podemos inhibirla totalmente, porque pues es necesario que sí se exporten pues las proteínas que se deben de exportar. Lo que hay que lograr es como regresar a los niveles juveniles de actividad de CREM1, y estamos probándolo con otra droga, no con leptomicina, sino con un inhibidor reversible que ya está probado por el FDA, para ver si tratando a los ratoncitos se logra prevenir o reducir la senescencia neuronal. Y la hipótesis es que si logramos hacer eso, pues podemos prevenir o reducir o retrasar la pérdida de las habilidades cognitivas, ¿no? Asociadas al envejecimiento. Y bueno, tenemos ratoncitos, esto es en colaboración con la doctora Clorinda Arias y con la doctora Lourdes Massier, que tenemos ratoncitos que tienen transgénicos, que tienen 3 genes que están asociados al Alzheimer familiar, que reproducen algunas de las características de Alzheimer. Entonces es lo que estamos en el presente haciendo, ¿no? Tratando pues de probar in vivo si se puede prevenir la autofagia. Y bueno, ya finalmente quiero agradecer pues a los integrantes del laboratorio, los que están en negritas, y los colaboradores son con los colaboradores con los que
del trabajo que les presenté ahorita. Pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente presentación. El seminario Gracias. está abierto a preguntas. ¿Hay alguien que tenga una pregunta para la doctora Susana? La doctora Paula, adelante, por favor. Gracias, Dulce. Gracias, Susana. Muchísimas gracias por tu presentación. Me da muchísimo gusto verte, aunque sea así de lejitos. En la tele. Este, sí, Gracias. en la tele. No te había escuchado todo tu trabajo. Es muy impresionante. Muchas felicidades a ti y a todo tu grupo. Yo tengo varias preguntas. No quería empezar para no llevarme el tiempo de los demás, pero si alguien va levantando su manita, puedo preguntar más adelante. Mi primera pregunta es sobre los micronúcleos normales. Estaba viendo en tu fotografía que esos no tienen H2AX. Sí, Entonces, o no sé si no lo vi correctamente, pero entonces la pregunta sería ahí ¿qué se saca en el micronúcleo normal? sí, la verdad es que sí, en las primeras fotos sí tenían H2AX, los normales, pero no fue, ya cuando contó y todo, no fue la mayoría. Entonces sí se saca DNA que no tiene esa marca. Ujú. Entonces pudiera tener alguna otra marca, o ahora por este artículo que les contaba, que vieron en las neuronas, o sea que las neuronas sacan el micronúcleo, son neuronas normales, es en el desarrollo embrionario, y ellos lo exportan en exosoma el micronúcleo. Entonces, a lo mejor lo que estamos viendo es comunicación intercelular, o sea, no necesariamente daño. Eso lo digo ahora después de leer este artículo, ¿no? Pero el del otro. Pero, porque sí, no está dañado. O sea, no todo, sí hay daño y sí hay fosforilación endógena de la gama, pero es muy poquito. Ujú. Ok, y bueno, con respecto a esta respuesta tuya, no sé si han pensado en evaluar esta fagocitosis o, bueno, estos marcadores, cuando LS3 se une a vesículas distintas al autofagosoma que posteriormente pueden ser secretadas o endocitadas, a lo mejor sería interesante buscar si va como por esta vía, ¿no? De secreción que también vaya asociada a LS3. Sí, eso, la verdad es que nos interesó mucho y bueno, ya les cuento, o sea, hoy al rato tenemos seminario de mi laboratorio y ese es el trabajo que vamos a revisar, apenas en discutir en el grupo y yo creo que sí va a salir. Porque esto que les contaba del ratopín, hay otro estudiante que está estudiando los micronúcleos y esto en el ratopín y la verdad es que nuestra hipótesis inicial es que allí casi no iba a haber porque creíamos que la autofagia solo era para eliminar y tienen muchos más. O sea, las células normales sin tratamiento tienen muchísimos más chipotitos y micronúcleos. Entonces, yo creo que sí puede ser, o sea, interesante ver si es como la por secreción no convencional que también se salieran. Ujú. Muy bien, gracias. Luego, mi segunda pregunta era con respecto al experimento que nos mostraste con el knockout de ATG4. La pregunta es si han hecho otros ATGs, porque ATG4 creo que tiene varios homólogos, ¿no? No sé qué tanto esta inhibición está estimulando que los otros puedan aumentar, o si midieron un aumento en flujo autofágico o algo así, para ver si realmente no, su hipótesis es falsa o podría ser otra cosa lo que están viendo, ¿no? Sí, hicimos también el de ATG, bueno, no knockout, hicimos interferentes de ATG7 y, Ok, y también inhibiendo farmacológicamente la lo mismo. autofagia. Y sí, justo, bueno, en el knockout de ATG4 es ATG4B y es si no se los di en detalle, pero sí está interrumpido el flujo. ATG4B sí inhibe la formación del S32 en las células que estudiamos y entonces no se forman autofagosomas. Ajá. O sea, eso sí lo demostramos. Ok. Ujú. Ok, y bueno, finalmente los resultados de CRM1 están bien bonitos. Entonces mi pregunta es, ¿se ha encontrado este aumento de esta proteína en otras patologías? ¿O solo es algo exclusivo del envejecimiento? ¿Y qué causaría el aumento en los niveles?
Sí, la alumna de doctorado que ya no les presenté sus avances, ya está bastante, ella lo está estudiando en el Alzheimer y en Alzheimer sí también sube. Pero, y de los resultados de la marmoseta, eh, bueno, que no les presenté, pero del proyecto de colaboración donde Juan de Dios hizo el postdoc conmigo, de los colaboradores que les conté del CIMBESTAB, que tienen los cerebros de la marmoseta. Le pedí que hiciera la inmuno para ver si está aumentada, porque viendo otras proteínas, o sea, proteínas nucleares en cerebros de marmosetas adultas y viejas están en el citoplasma. SIRT1, PGC1, o sea, hace las inmunos y están en el citoplasma. Entonces dije, seguro, o sea, seguro es porque está pasando lo mismo que hemos visto, bueno, que Bulmaro vio en humano y que nosotros en ratón. Sí. Muy, muy bien, pues muchísimas gracias y de nuevo gracias por aceptar la invitación y muchas felicidades por todo. Muchas gracias, no, gracias a ti por la invitación. Hola, doctora, ¿me puede escuchar? Hola. Sí, claro que sí. Ahí voy a dejar de compartir para ya verlas. Ok. Sí, Hola, doctora, muy buena presentación. Qué bueno es gracias. ver el trabajo de los compañeros resumido. Yo tengo una ¿Por qué pregunta conoces a alguien, verdad? O a por los por... todos, a Daniel, a Elisa, a todos, cada uno de ellos, a Pili. Estuve ahí Ah, un buen rato. ok. A Gabriel, un saludo para todos. Este, en un Gracias. tejido, en un tejido hay diversidad celular. Entonces, mi pregunta es, una célula comienza a ser senescente, a ser senescente a tener este fenotipo secretorio y a tener una actividad parácrina. ¿Sabe si las células, algún tipo celular, son más resistentes que otras? Por ejemplo, estas células que se empiezan a secretar y llegan células del sistema inmune, en un principio a eliminarlas, estas células yo pensaría que son más resistentes, las células del sistema inmune innato, que sus células vecinas. Sin embargo, no sé si hay estudios en los que indican que estas células inmunes pueden volverse senescentes, potenciando el problema, agravando el problema en un tejido. No sé si pueda comentar algo al respecto, doctora. Está súper interesante tu pregunta. No he leído que alguien estudie eso, que las células del sistema inmune se vuelvan senescentes por el SASP, digamos de manera parácrina, pero sí que se vuelven senescentes. O sea, sí son senescentes ellas mismas. Sí se puede distinguir un macrófago normal de uno senescente, por ejemplo, ¿no? Porque adquiere otras características. Que no ha sido fácil porque tienen los macrófagos, por ejemplo, sí mucha actividad de beta-galactosidasa. Entonces, si uno nada más hiciera esa prueba, pues todos los macrófagos parecería que son senescentes, pero no tienen las otras características, ¿no? Pero lo que dices que hay células más resistentes que otras, sí, las neuronas. O sea, Daniel trató de hacer el medio condicionado, que les conté el resultado de la tesis de licenciatura de Alex Pomer, pero él lo estaba haciendo en fibroblastos, pero Daniel lo estaba haciendo sobre neuronas, sobre cultivos primarios de neuronas, y que ese resultado que les presenté que induce la gliosis, que induce la proliferación de la glía, pero a las neuronas no les hace nada. Les midió todo y las neuronas no se vuelven senescentes con su propio SASP. ¿Tendrá algo que ver ahí la autofagia? Es decir, los niveles de autofagia en cada una de estas diversas células son diferentes, los niveles basales de la autofagia. Entonces, no sé si Sí, se relaciona con eso. sí, no Eh, sé, ellos le llamaban, Alex le ponía la competencia a senecer. Entonces, sí. las neuronas no son competentes a senecer, pero sí, la verdad es que no sabemos, pero pudiera ser, ajá. Y un eh, último comentario con respecto a su modelo del ratopin, me parece. sí. Y un poco más para entender que la autofagia está ayudando a la eliminación del material nuclear, ¿no? En estos modelos, lo que usted nos ha mencionado, y que comentó que en el ratopin incluso vieron más chipotitos, ¿no? Eso es en condición basal. En condiciones de estrés, por ejemplo, en estrés celular o daño celular, entonces la autofagia estaría ayudando a sacar más material dañado del núcleo o estaría controlando la salida del núcleo. ¿Sí? No sé si me doy a entender. O estaría jugando los dos papeles, porque si quita la autofagia, entonces yo pensaría que el material dañado estaría en el núcleo, se quedaría en el núcleo encendiendo vías quizá apoptóticas o de senescencia. Entonces la autofagia está ayudando.
pero cuando se exacerba ese daño nuclear, entonces la autofagia también incrementa. Sí, la verdad es que está bien complicado y traté de dárselos como sin tanta complicación, porque pasa justo lo que dices, es ayuda y no ayuda. Y ya viéndolo con más detalle, o sea, lo que está claro, lo que les mencioné, perdón, nada más, fue que los chipotitos ya no se forman en el knockout de ATG4. Sin embargo, lo que no está claro, no vimos lo mismo con los micronúcleos. O sea, si no hay ATG4, los micronúcleos de hecho se mantienen. Aún a las 5 horas de reparación sigue habiendo más y más micronúcleos. Entonces, parece que la biogénesis de los micronúcleos es diferente a la de los chipotitos. O sea, nosotros asumimos que el chipotito eventualmente sería micronúcleo, pero no, responden diferente a los... O sea, si inhibimos la autofagia, se acumulan micronúcleos, no se forman los bots. Y entonces pudiera pasar pues todo lo que dices, ¿no? Que no, o sea, que se hacen más senescentes si no hay la autofagia porque no puede sacar ese DNA dañado o como bot, pero sí como micronúcleo. Pero no se eliminan los micronúcleos, entonces pudiera degenerarse y exponerse ese DNA. Y en el ratopín apenas está haciendo los experimentos para inhibir la autofagia, no sabemos qué va a pasar. O sea, nada más hemos visto el normal. Y sí, induciendo el daño al DNA, o sea, por ejemplo, es lo que les presenté, los resultados de Gabriel, es con una dosis subletal de topócido, que si uno las dejara más tiempo, sí se hacen senescentes. Pero hay una dosis mayor en la que sí se vuelven senescentes las células de ratón. Si a la ratopina la tratamos con esa misma dosis mayor, no se vuelven senescentes. O sea, hay que ponerle como 200 veces más de topócido para que ya pase ratopina. O sea, tienen además una maquinaria de reparación del DNA rapidísima. O sea, dándoles el mismo tratamiento, el ratopina en 1 hora, lo que a las células de ratón le toma 5 horas, ratopina lo hace en 1 hora. Wow, muy interesante. ¿Y la senescencia entonces sí es reversible? ¿O hay algún punto en el que ya no es reversible? Pues hay quien dice que sí es reversible, y hay quien la ha visto reversible, pero es muy difícil verla porque tienes que marcar a la misma célula, ¿no? Sí. Sí. Entonces, sí hay un trabajo, hay un artículo donde sí vieron que en el desarrollo embrionario, haciendo linaje, marcando a la célula, sí encuentran como hijitas de esa célula porque tienen la marca del gen que se expresó cuando eran senescentes. O sea, hijitas de esas células se integran a una estructura, ¿no? Después, lo cual quiere decir que se volvió a dividir. Que una definición así, si ustedes leen una revisión como viejita o superficial, dicen que definen a la senescencia como como que tienen una inhibición irreversible del ciclo celular. Bueno, eso pues no es cierto, ¿no? Pero, o sea, sí es cierto que no sé, que no suelen dividirse, pero sí se pueden dividir. Entonces ahí se revirtió el fenotipo, ¿no? En este ejemplo del desarrollo. Y en el cáncer también han visto que las células senescentes, o sea, han visto que las células, o sea, cuando tratan con irradiación o con quimioterapia, que se mueren casi todas las células, unas poquitas no, porque se quedaron senescentes. Esas células senescentes, al paso de los años, vuelven a inducir un relapse que les dicen, ¿no? O sea, un cáncer secundario que es súper agresivo y ya no responde al mismo tratamiento que el anterior. Han visto que hay células, igual, hijitas de esas senescentes, o sea, células senescentes contribuyeron a ese tumor secundario. Entonces, pues sí, pareciera que no es, o sea, no es lo común, pero sí puede suceder que se vuelvan a vivir. Ok. Gracias. Gracias, doctora. Muy buena plática. Saludos. Saludos. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la doctora? Veo manitas levantadas. Adelante, Paula, por favor. Perdón, ya que no se animan, yo sí voy a aprovechar el tiempo. Oye, Susana, ¿el ratopín puede tener P53 como aumentado, más eficiente o algún otro gen que le ayude a la función de P53? ¿Eso se sabe? Sí, lo tiene mucho más abundante. Ok. Y justo en colaboración con el doctor Greco Hernández en cancerología, están estudiando ellos cómo se regula incluso la traducción de P53, porque sí es súper, súper abundante. Ajá. Ok, Y, muy bien, y muchas gracias, es todo. tiene diferentes complejos de traducción, sí. Ujú.
Muy bien, gracias. 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 En el chat tenemos una pregunta. La doctora Dalia Ramírez comenta, gracias doctora por su presentación. Es impresionante el trabajo de su grupo. ¿Se ha demostrado la vía C-gas-STING en las neuronas? No sé si, no lo sé, no lo recuerdo. O sea, ciertamente nosotros lo hemos visto nada más en fibroblastos. No sé, la verdad, si se ha visto en neuronas. Ujú. De acuerdo, muchas gracias. Mm, si nadie más tiene preguntas para la doctora, le agradecemos muchísimo por su presentación, por sus resultados tan impresionantes y pues esperamos que próximamente nos comparta eh, nuevos resultados de su grupo de investigación. Muchas gracias por la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias, Susana. Un saludo y un abrazo. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Bien, pues muchas gracias, doctora. Voy a detener la grabación.